Muy bien, pues vamos a la última de las sesiones antes de comer. Una sesión fascinante, porque el ponente lo es también. Juan Arnau, él es astrofísico. La verdad es que tiene una biografía realmente para escribir varios libros, pero resumidamente tiene una formación de astrofísico, ha hecho muchas otras cosas y actualmente es profesor en la Complutense de Madrid, en la Universidad de Filosofía Hindú. Pero él es un gran experto en todo lo que son tradiciones orientales, tanto hinduismo, budismo, que es el tema de lo que nos va a hablar hoy, y también comparativamente con tradiciones occidentales. Él escribe habitualmente en Babelia, este suplemento cultural del país, artículos que les recomiendo, y por supuesto tiene una gran cantidad de libros, algunos los tenéis ahí fuera, la mayor parte de ellos son referentes en cualquiera de sus ámbitos. Muchísimas gracias, Juan, por incluirnos en tu apretada agenda, y nos va a hablar de un tema fascinante, ¿no? Buda, el sueño del ego, cuando quieras. Hola, ¿se oye? Bueno, voy a caminar, que creo que es más divertido. Gracias, Javier, por la invitación. Es un gozo estar aquí, de verdad, y gracias a todos los asistentes por apuntaros a estas cosas tan divertidas. Bueno, yo voy a hablar Buda del sueño del ego, pero no quiero hacer una charla general sobre Buda, sino aplicar algunas de las ideas para mí fundamentales del budismo a nuestro mundo de hoy, ¿vale? Que es un mundo, como sabemos, muy atribulado, ¿vale? Es un mundo lleno de complejidad y lleno de, también yo diría, de desorientación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos a una imagen de Buda, es una imagen china, que a mí me gusta mucho porque parece un Pantocrátor, parece un Cristo. Y bueno, los expertos nos preguntamos, ¿quién es Buda? ¿Quién es Buda? Y entonces, si hacemos la pregunta con rigor, la respuesta correcta es no lo sabemos. No sabemos qué es Buda. En los años 80, bueno, yo tuve un maestro en la Universidad de Michigan que se llamaba Luis Gómez, murió hace 2 años. Era un gran experto en budismo, de hecho fue el creador del gran centro de estudios budistas norteamericano que está en la Universidad de Michigan. Luis Óscar Gómez publicó muy poco, muy reconocido en el mundo académico norteamericano, y en los años 80 se hizo un congreso internacional para delimitar la fecha de Buda. Bueno, pues en ese congreso había como 3 grandes tendencias. Entre todos los expertos del mundo, que eran unos 120, habían 3 grandes tendencias. Unas que situaban a Buda en el siglo VI, siglo V, siglo IV antes de Cristo. Y entonces hubo una votación, y esto es como lo que pasa en el Congreso, ¿no? Que alguien tiene diarrea y no puede votar, y entonces la balanza se va a un lado o a otro, o alguien se hace tránsfuga y entonces le sobornan, etc. Bueno, el caso es que hubo una batalla, argumentos y también circunstancias. Es muy importante entender siempre que la evidencia, yo esto cuando discuto con los médicos siempre lo pongo sobre la mesa, siempre hay circunstancia, siempre hay argumentos, hay evidencia y hay circunstancia. Y bueno, salió el siglo V, ¿vale? Y ese siglo V es el que figura en la Enciclopedia Británica. Ese es el dato objetivo, siglo V, ¿vale? Yo, que soy un sociólogo de la ciencia, siempre sostengo que la objetividad, lo que llamamos objetividad, es el consenso de los expertos. Es el consenso de los expertos, es decir, lo que llamamos objetividad es una cuestión de conocimiento, por supuesto, porque por eso son expertos, pero también es una cuestión social, es una cuestión política, es una cuestión estratégica. La objetividad es el consenso de los expertos. Y esta idea es una idea muy budista, ¿vale? Porque, según el budismo, nuestra mente co-crea el mundo. No es que cree el mundo, no es que yo con mi mente creo el mundo, sino que participo en la creación del mundo, ¿vale? Porque nuestra mente está inscrita en una mente más amplia. Y el budismo, si es algo, es un conjunto de enseñanzas para navegar en la mente del mundo, ¿vale? La mente, lo primero que hay que decir respecto a la mente, respecto al paradigma moderno,
y lo que primero que dirían los budistas, aunque los budistas, sobre todo los tibetanos, como tienen esa creencia un poco heredada de su fundador por el desarrollo científico, no lo dicen así abiertamente, pero según el budismo, la mente no es el cerebro, no debe identificarse con el cerebro, y según la filosofía india, en la que yo me muevo o con la que yo veo el mundo, que es la filosofía Samkhya, la mente tampoco es la conciencia, ¿vale? O sea que hay aquí, digamos, tres planos. Está el cerebro, está la mente, que no se puede identificar con el cerebro, y está la conciencia, ¿vale? Que no es la mente, ¿vale? Y cuando hablamos, por ejemplo, que el LSD y todos estos psicotrópicos tan fabulosos crean estados expandidos de la mente, de conciencia, perdón, deberíamos decir que crean estados expandidos de la mente. Porque la conciencia, según la tradición india, y esto lo ha explicado muy bien el Swami, es eterna, no cambia, es vacía. Es algo que no cambia, es algo de lo que participamos, pero la conciencia no puede evolucionar, ¿vale? Con lo cual, todos estos libros de Gebser, de la evolución de la conciencia, en realidad, desde la perspectiva india, y también desde la perspectiva budista, digamos, habría que cambiar conciencia por mente. Es decir, la mente es la que evoluciona, la mente es la que cambia, la mente es samsara, pero la conciencia vacía no cambia. ¿Vale? Esto es muy importante, ¿vale? Nosotros somos mentes tratándonos de incorporar a esa conciencia o de participar de esa conciencia, ¿vale? Nos movemos en la mente del mundo y la mente no es solo nuestra, y esto se ve muy bien en los sueños. Cuando soñamos, los sueños a veces nos revelan cosas que no sabíamos. Esto ocurre, incluso nos engañan narrativamente. Nos crean una narración que es un engaño, y luego en el mismo sueño descubrimos el engaño. Es decir, que en la mente hay aspectos que pertenecen al ego, al yo, y hay aspectos que no pertenecen al yo. ¿Vale? Toda la tradición psicoanalítica confirma esto, ¿no? Pero esto es algo que puede experimentar cualquiera en su vida diaria, ¿vale? Yo os voy a hacer una exposición de las ideas para mí fundamentales del budismo indio, porque el budismo... Yo, digamos, he dedicado 20 años de mi vida a estudiar el budismo indio, que es el budismo sánscrito, ¿vale? Que es el budismo mahayana, que es el budismo articulado en dos figuras fundamentales. Una es Nagarjuna, que es el creador, digamos, de la idea de vacío filosófica, que la idea está ya en los sutras del Sutta Nipata. Ya el que formula, el que articula, el que desarrolla la idea del vacío como concepto filosófico es Nagarjuna, y otro filósofo de la zona de Peshawar, lo que es ahora donde estaba Bin Laden hasta hace poco, que se llama Vasubandhu, ¿vale? Y estos articulan una filosofía budista que es a la que yo me he dedicado y es la que a mí más me interesa, ¿no? Luego, el budismo, como sabéis, el budismo es un fenómeno gangético, ¿vale? Todo el budismo, de hecho, yo siempre recomiendo... No sé si aquí hay cursor. ¿Hay cursor? Ah, vale. Bueno, da igual. Gracias. Bueno, el budismo ocurre en el Ganges, ¿vale? Y si alguno quiere hacer un viaje a la India, un buen itinerario sería ir visitando los lugares santos budistas, ¿vale? Que vamos a decir cuáles son aquí. El centro es el reino de Kashi, ¿vale? Y el reino de Magadha. ¿Veis? Ahí que pone Kashi. Kashi es Benarés. ¿Veis? Pone ahí en el centro Kashi, debajo pone Sarnath y debajo pone Benarés. El nombre sánscrito es Varanasi, porque es el encuentro del Varuna y el Asi, que son dos riachuelos. El Asi en realidad es una cloaca más bien que un riachuelo. Yo viví ahí un año y es una cloaca que huele muy mal, pero que está muy cerca de la universidad, ¿vale? No es una metáfora, ¿vale? Entonces, el primer discurso de Buda, que se puede ir desde Benarés andando, lo hace en Sarnath, ¿vale? ¿Qué es esto? Eso es Sarnath, ¿vale? Pero vamos a volver. Entonces, el budismo es un fenómeno indio. Esto es muy importante entenderlo, porque asume y absorbe toda la cosmología india, de la que vamos a hablar, ¿vale? Ocurre en Benarés. Buda nace en Kapilavastu, que está arriba, ¿veis? Arriba está Nepal, ahí está Kapilavastu. Su madre da a luz en Lumbini, son dos lugares que están ahora en la frontera entre India y Nepal, pero toda la
toda la vida de Buda se desarrolla en el reino de Kashi y Magadha, ¿vale? De hecho, no sabemos qué idioma hablaba el Buda, pero probablemente hablaba Magadhi, ¿vale? Bueno, el Buda, como sabéis, se supone que es hijo de un terrateniente o de un jerarca local. Las leyendas enfatizan esa aristocracia de sus orígenes, un gran príncipe, pero probablemente era un rey tribal que lo protegía mucho, lo tenía sobreprotegido. Él sale, escapa del palacio y empieza su búsqueda en el bosque. Bueno, las 4 señales, ¿no? Ve el moribundo, ve el anciano, ve el herido y ve el sannyasi, ¿no? El monje, y dice, yo quiero ser de estos. Bueno, hay sufrimiento en el mundo, yo quiero resolver el enigma de la existencia, pero sobre todo resolver el problema del sufrimiento. Y bueno, hace toda una serie de encuentros con gurús que andan por las selvas, hace un gran ayuno, y aquí es el Buda famélico, ¿no? Y finalmente, en el árbol del despertar, que este se puede visitar, este es hijo o nieto del árbol original, pero se puede visitar en Bodh Gaya. Pues allí se siente y dice, bueno, no me levantaré de aquí hasta que resuelva el enigma de la existencia, y aparentemente lo resuelve. Y cuando lo resuelve, dice, bueno, esto es muy difícil, esto no se puede contar. Y entonces los dioses se reúnen y dicen, oye, que el Buda acaba de resolver el enigma de la existencia. Fijaros que los dioses en la India están en el mismo lío que nosotros, están en samsara. Simplemente gozan de ciertos privilegios, ¿no? Fueron héroes, fueron gente muy generosa, entonces renacen como dioses, pero su crédito se les acaba y luego vuelven a renacer como humanos o como animales, están en la rueda como nosotros, ¿vale? Esta es una idea muy importante que quiero transmitir, porque la soberbia occidental hace que el ser humano sea lo más, en la cadena trófica, no solo en la cadena trófica, sino en la cadena de conocimiento de todos los seres, arriba del ser humano ya no hay nadie. Si acaso está Dios para los creyentes, pero en la India siempre hay más seres por arriba, hay muchos por arriba y muchos por abajo, y nosotros estamos en esa cadena. Esta idea es muy importante, ¿vale? Y es una idea que tenemos que empezar a incorporar, yo creo, en nuestro eurocentrismo, logocentrismo. Bueno, entonces él tiene ahí, los dioses se congregan y se le aparecen y le piden, oye, por favor, let us know, ¿no? Es decir, queremos saber, por favor, has descubierto esto, tienes que compartirlo, ¿vale? ¿Vale? Y entonces él se va a Sarnath y ahí hay 4 monjes que han estado como él buscando, y él dice, hey, que he encontrado algo, se sienta con ellos y hace lo llamamos la primera instrucción, la primera enseñanza, ¿no? Algunos lo traducen como sermón. A mí la palabra sermón no me gusta, ¿no? La primera enseñanza del Buda es en Sarnath, allá al lado de Benarés. Aquí, ¿vale? Se puede ir andando desde Benarés. Y luego el budismo se va a desarrollar en muchas facciones, ¿vale? Estos son budistas Theravada, que son los antiguos, que son los que, según ellos, detentan la ortodoxa, la verdadera enseñanza de Buda. Esto en todas las tradiciones de pensamiento, religiosas o científicas, ocurre. Siempre hay un sector que dice, no, nosotros somos la enseñanza original, ortodoxa, genuina, lo demás es espurio, ¿no? Esto pasa hasta en la interpretación de Copenhague, ¿no? Es decir, en todas las tradiciones de pensamiento hay siempre una facción que se atribuye ser, pues, la enseñanza genuina. Y estos son los Theravada. Esto es Sanchi, que es probablemente arqueológicamente lo más valioso que hay del budismo en la India, ¿vale? Y el budismo pasa a China. Mi maestro decía que en el siglo III a.C., oficialmente en el siglo I, pero pasa a China y llega un momento en que es casi indistinguible del taoísmo, ¿vale? Aunque esto a un taoísta no se lo podéis decir, pero si uno va a los textos, ve que hay muchos elementos en común. Ahora, justo antes de venir, he leído sobre un libro que sostiene la tesis de que muchas partes de los evangelios cristianos están copiadas de textos egipcios, ¿no? Esta idea de que, de hecho, las únicas 2 religiones donde hay resurrección de la carne, que es una cosa muy rara, son la egipcia y la cristiana, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema, pero aquí llega a China, llega a Corea, llega a Japón, llega a Bután y llega a Lhasa, ¿vale? Y aquí el budismo se convierte en una religión eclesiástica, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene eso. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Bueno, pues que si tú perteneces a un convento, pues
y eres inteligente y se te dan bien las letras, pues puedes estudiar. Es decir, las primeras universidades fueron monasterios. Esto en la India, en Europa, en todos lados. Esa es la cosa buena. ¿Cuál es la cosa mala? Pues que un monasterio, yo siempre digo que el monasterio es como el laboratorio, es mentira. Es decir, el monasterio reproduce en condiciones de presión y temperatura cosas que en realidad a cielo abierto no estarían a esa presión y esa temperatura. ¿Vale? Es decir, el monasterio miente como miente el laboratorio, pero produce cosas continuamente. Lo vamos a ver con la ciencia, os hablaré un poco de ciencia. ¿Vale? Produce cosas y crea realidad. ¿Vale? Esta es una idea muy importante. Voy a hacer un pequeño inciso para desarrollar un poco esta idea. Ha muerto hace poco Bruno Latour. Bruno Latour fue entre otras, fue filósofo, fue historiador de la ciencia, fue sociólogo de la ciencia, pero fue un constructivista, tenía una visión constructivista de la ciencia. Él se camufló durante su vida porque le dieron muchos palos, pero al final de su vida, y esto recomiendo que lo veáis, está en YouTube, hay una entrevista en 2 capítulos, el bueno es el segundo, los 2 son muy buenos, en su casa. Él va a morir 6 meses después y lo sabe. Y entonces ahí se quita la careta. Bruno Latour, ¿vale? Y entonces él hace este libro que se llama Vida de laboratorio, donde él analiza como antropólogo, todo esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar del Buda, ¿no? Analiza como antropólogo el proceso de 2 años en un laboratorio de California donde se descubre la endorfina. ¿Vale? La endorfina ahora todo el mundo es conocida. Y entonces él en esa entrevista dice, bueno, la endorfina es algo que se crea en ese laboratorio. Y una vez se crea, ya los científicos hablan por la endorfina, como si fuera la endorfina. ¿Vale? Es una creación, es artificial, pero pasa a ser natural. ¿Vale? Pero una idea muy interesante de Latour es que un panal de abejas es un híbrido naturaleza-cultura, porque la cultura de las abejas es la que permite hacer el panal. Pero un edificio de apartamentos también es un híbrido naturaleza-cultura, porque nosotros somos seres humanos, somos naturaleza y nuestra cultura arquitectónica en este caso hace que hagamos ese edificio. Pero un electrón también es un híbrido naturaleza-cultura. También es una creación del laboratorio. Un electrón es como un panal y como un edificio. Es decir, el laboratorio crea las condiciones donde ese electrón puede ser observado. ¿Vale? Esta idea es fundamental, sobre todo en los tiempos que corren. ¿Vale? Es decir, que el electrón es también parte de nuestras mentes, de nuestra imaginación, de nuestra capacidad conceptual, de nuestra tradición de conocimiento, ¿vale? Y de todos esos elementos de la cultura que hemos ido creando. Entonces Latour decía, la ciencia es algo que sostenemos algunos filósofos de la ciencia no descubre la realidad, la ciencia abre un camino, crea, co-crea, igual que nosotros, nuestra mente co-crea el mundo, la ciencia co-crea la realidad, no la descubre, no está ahí, porque decir que la realidad está ahí sin ser observada es un contrasentido, ¿vale? Abre un camino. Niels Bohr, que fue el gran filósofo cuántico, diría, esto es el principio de complementariedad. Es decir, el principio de complementariedad es decir que hay muchos caminos, como dice la Bhagavad Gita, hay muchos caminos de estar, hay muchas formas de estar en el mundo. Y una de ellas es la científica, en este caso la de la física cuántica, que se deslinda y se desprende de la física clásica, ¿vale? Y esa versión de la realidad, esa forma de acercarse a la realidad es tan legítima, y estas son palabras de Niels Bohr, como la forma artística de aproximarse a la realidad, o la forma budista de aproximarse a la realidad, o la forma poética de aproximarse. ¿Vale? Son versiones complementarias. Es decir, no es que haya una realidad, aquí se ha dicho antes, en la mesa redonda de antes, es gracioso porque tenemos tan interiorizado esto, que hablamos de la física como la física hablara de la realidad. No, la física es una versión de la realidad, es un discurso sobre la realidad, como el discurso de la Cábala, el discurso budista o el discurso del supremacismo blanco, ¿vale? Son todo versiones de la realidad. Es muy importante, ¿no? Pero la física ha tenido tanto éxito que tendemos a identificar la física con la realidad, ¿vale? Y la física, y yo tengo amigos poetas que dicen, cuando les enseño pues, el rastro que deja un
un electrón en una cámara de burbujas, que es muy caótico y es como muy artístico, y dicen, qué curioso que la realidad sea así. Y lo dicen sin pensarlo, porque lo tenemos incorporado. ¿Vale? Y lo tenemos incorporado desde Descartes. No me quiero desviar, pero esto es un tema muy budista, ¿vale? Porque nuestra mente lleva 300 años siendo cartesiana, la mente occidental. Y, de hecho, los físicos cuánticos que yo conozco son cartesianos también. Y son deterministas estrictos. La ecuación de Schrödinger, de hecho, es una función de ondas determinista. ¿Vale? Es decir, que esto ha calado en el consciente colectivo y tenemos que empezar a sacudirnos, ¿vale? Esta visión cartesiana de la realidad, ¿vale? Descartes fue un hombre, yo he escrito ahora un intempestivo de los que hago para El País, que empieza diciendo, las matemáticas son falsas. ¿Vale? Es una frase provocativa, ¿vale? Para que el lector siga leyendo, las matemáticas son falsas. Descartes hace un movimiento que es clave en lo que somos ahora nosotros. Y ese movimiento es asumir una frase de Galileo que es muy célebre, que dice, la naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas. ¿Vale? Esto se enseña en las escuelas. ¿Vale? ¿Qué diría Niels Bohr o qué diría un constructivista científico? Diría, no, la naturaleza habla el lenguaje con el que tú le preguntes. Si tú le preguntas matemáticamente, si tú matematizas la naturaleza, que es lo que se hace en algunos laboratorios, pues la naturaleza te responde matemáticamente. ¿Vale? Pero tú puedes preguntarle en otro lenguaje y te responderá en ese lenguaje. Esa es la gran cordialidad de la naturaleza. ¿Vale? Eso es el principio de complementariedad. Pero esta idea a la que llega la física cuántica, porque la física se desarrolla tanto que es capaz de construirse a sí misma, no ha sido asimilada. No ha sido suficientemente asimilada. ¿Vale? Y asimilar esa idea es fundamental para el futuro de nuestra civilización. No me quiero poner profético, pero es fundamental. ¿Vale? Y está conectado con esta idea de que la mente co-crea el mundo. Porque en función de cuál sea nuestra mente es ahora mayoritariamente cartesiana, pero en función de cómo sea nuestra mente, los budistas dirían, el universo no evoluciona en función de parámetros físicos, no evoluciona en función de los agujeros negros y los campos de gravedad, no. El universo, y lo vamos a ver ahora, evoluciona en función de los estados mentales de los seres que lo habitan. Porque no hay espacios cósmicos, hay mentes que crean espacios. El origen es la mente. ¿Vale? Igual que llegas a un tugurio, a un after hours a las 6 de la mañana y hay un ambiente muy denso y muy especial, ¿vale? Salvaje, pues ese ambiente borracho es creado por las mentes, no es la luz y el sonido y la oscuridad de las paredes, no, son las mentes que están ahí. Los infiernos son así, son mentes voraces, ¿no? Son mentes que les gusta el fuego, les gusta la tortura, les gusta sufrir, como a los ciclistas. ¿Vale? Esta es una idea muy budista, ahora lo vamos a ver en la cosmología budista. No hay espacios, no, el agujero negro es como un círculo del infierno que diría Dante, ¿vale? Seguramente. ¿Vale? Entonces, en función de cómo sean nuestras mentes, ahora se ha visto muy claro con la pandemia, evolucionaremos hacia un lugar o hacia otro. Está en nuestras manos porque co-creamos el universo, porque el universo nos movemos en la mente del mundo. Ahora dentro de una semana sale un libro mío que se llama En la mente del mundo, que habla de esto. Nos movemos en la mente del mundo y en función de esa integral matemática de todas las mentes, el universo evolucionará hacia un lugar o evolucionará hacia otro. Y esta es una idea budista. Bueno, voy a hacer un inciso para hablar más de Buda. Este es el texto más antiguo que tenemos, budista. Está en Brahmi. Claro, no está ni en sánscrito. Esta lengua se llama Brahmi. ¿Vale? Es una estela de la época de Ashoka. La época de Ashoka es muy importante porque la época de Ashoka sí que con carbono 14 hemos podido datarla y sabemos que Buda era anterior a Ashoka porque Ashoka se convirtió al budismo. Entonces ahí sí que tenemos un dato con el que los arqueólogos están satisfechos, ¿no? Siempre hay un debate, ¿no?, entre los arqueólogos y los historiadores, entre los historiadores y los antropólogos, ¿no? En los arqueólogos yo meto a los historiadores, ¿no? Porque el historiador quiere el documento, ¿vale? El historiador quiere un documento, el documento es lo que certifica. Pero yo, igual que digo que el monasterio y el laboratorio miente, también digo,
la notaría miente. ¿Vale? La notaría es el discurso del poder. De lo que diga un rey, vale, sí, el rey lo escribió en esa piedra, sí, ¿vale? El obelisco, el poder escribe en piedra su versión de la realidad, ¿vale? Esto se ve muy bien con Cervantes, que estuvo toda la vida. De Cervantes solo sabemos lo que han dejado los notarios, y todos son pleitos de dinero. Pero claro, Cervantes es el autor del Quijote, es decir, la verdad de Cervantes no es la verdad de las notarías. La verdad de Cervantes es el Quijote. Dios hizo el Quijote, ¿vale? Bueno, pues esto, los antropólogos, en cambio, pues escuchan a la gente, escuchan las tradiciones, lo que se cuenta, ¿no? Yo me identifico más con los antropólogos. Esto es el sutra budista más antiguo escrito, que está escrito en hojas de corteza de abedul. Y está, a ver quién lo adivina, el Museo Británico. ¿Vale? Corteza de abedul. ¿Vale? Fijaros para leer eso. Luego dice, no, el Buda dijo esto, dijo lo otro. Yo dije una tesis con una estudiante estupenda, pero que me decía en su tesis, el Buda dice, y yo le decía, no, el Buda no dice nada. Si somos estrictos, y si estamos, digamos, el texto este dice que el Buda dice, y el texto este dice lo que podemos colegir entre lo que se puede leer y lo que se puede traducir. El Buda no dice nada, ¿vale? Porque no hemos estado en su presencia, ¿vale? Fue un conflicto, no acabó nunca de entenderlo y siguió, y la tesis se publicó con el Buda dice, y me parece muy bien. Pero bueno, yo intenté darle qué es lo que me enseñaron a mí. Vale, bueno, estos son los nombres de Buda, Buda, despierto, Siddhartha, que son dos palabras, Siddha, Artha es como el Artha Sastra, el objetivo, el provecho, y Siddha es aquel que consigue lo que se propone, básicamente, Siddhartha, es un nombre de pila, Tathagata, que es el así llegado, y Sakyamuni, que es el nombre que le ponen, digamos, en la región, porque él es de la estirpe de los Sakya, y Muni en sánscrito significa mudo, pero mudo, ¿sabéis? El que habla no sabe, el que no sabe, el que sabe no habla, etc. Mudo significa sabio, por derivación, ¿no? O sea, es el sabio de los Sakyas, ¿vale? Este es Nagarjuna, al que yo le he dedicado 3 o 4 libros. Es para mí el filósofo más interesante de la tradición budista. Voy a contar una anécdota porque yo estudié en el sánscrito en el Colegio de México con un sánscritista muy reputado que se llama Rasi Bihari Joshi. Están dedicadas las Upanishads, que las he visto ahí, que alguien las tenía. Exacto, ¿vale? Rasi Bihari Joshi, que fue el que me enseñó sánscrito, pero él era un brahman en toda regla, era Premio Nacional de Poesía sánscrita. Y era un tipo que no le interesaba nada. Sabéis que los brahmanes piensan, con cierta razón yo creo, que ellos conocen la naturaleza de la realidad y las demás versiones son un poco como los físicos de ahora. Las demás versiones son, bueno, pues sí, hacen lo que pueden, ¿no? Y este era un brahman y yo en principio, que era alumno suyo, debía estudiar o hacer mi tesis sobre algo hindú, ¿no? Y yo oí una frase de Nagarjuna que decía, samsara, ¿sabéis lo que es samsara? Todo el mundo sabe lo que es samsara, ¿no? ¿Sí? Si alguien no lo sabe, que lo diga. Samsara es el ciclo de las existencias, ¿no? Es la rueda en la que estamos todos. Están los dioses, están los demonios, están los animales, están los fantasmas, todos estamos en la rueda de samsara. Ahora la vamos a ver. Y Nagarjuna dice, samsara es nirvana. Y yo digo, coño, samsara es nirvana. O sea, si el budismo es todo el artefacto cultural para de samsara llegar a nirvana, y ahora llega un tipo y dice, samsara es nirvana. No hay ninguna diferencia entre ambos. ¿Vale? Y entonces, esa frase, fijaros lo que hace una frase, esa frase me hace a mí hacer la tesis doctoral y traducir su texto fundamental que se llama Mula Madhyamaka Karikaha, Fundamentos de la Vía Media. Que estoy 2 años en la Universidad de Michigan con Luis Gómez, verso a verso, como dice Machado, picando piedra, traduciendo ese texto. ¿Vale? Y tratando de entenderlo. ¿Vale? Nagarjuna es un experto en lógica, pero que desarticula la lógica desde dentro. ¿Vale? Como diciendo, bueno, la lógica es muy útil, pasa lo mismo con las matemáticas, pero el trasfondo de la realidad no es lógico, porque el trasfondo de la realidad no es verbal, y la lógica es un asunto verbal, es un asunto lingüístico, como las matemáticas. Y el trasfondo de la realidad no es verbal, el trasfondo de la realidad es percepción y deseo. El trasfondo de la realidad es percepción y deseo. Luego viene la lógica.
pero el trasfondo es percepción y deseo. Esto lo veremos ahora, ¿vale? Esto es una idea Samkhya, pero también es una idea budista. Percepción y deseo, es decir, el fondo de la realidad es inefable. Podemos construir discursos sobre la realidad y podremos avanzar y co-crear realidad con esos discursos, pero el trasfondo de la realidad es, los hindúes, los filósofos Samkhya o los del shivaísmo de Cachemira dirían es Purusha, percepción, y Prakriti, naturaleza, deseo. ¿Vale? Algunos, el Vedanta dice no solo es percepción, porque la percepción va suscitando deseos, ¿no? Yo percibo esto y entonces veo que me gusta y quiero más. O percibo esto y veo que no me gusta y me alejo. ¿Vale? Percepción y deseo. Y de la percepción y del deseo, del juego magnético que establecen la percepción y el deseo, la primera emanación, como diría Plotino, lo primero que emite ese juego magnético, no estamos en un dualismo platónico porque se aman, la percepción y el deseo se ama. De hecho, los filósofos Samkhya dicen, la naturaleza es como una bailarina que sale al escenario, hace su performance y se retira, y el Purusha es el espectador. Y la naturaleza hace todo lo que hace, todas estas maravillas, para complacer al Purusha. ¿Vale? Principio femenino, principio masculino, para complacer al Purusha. Pero el Purusha, que es observador, no es creativo, porque es vacío. La que es creativa es la naturaleza, que es la madre. ¿Vale? Y de esa relación amorosa, la primera emanación es la inteligencia, buddhi, en sánscrito, la inteligencia. Antes de que haya un yo, porque la segunda emanación es el ahamkara, que es el sentido del yo. La segunda emanación, porque la inteligencia se fabrica un yo para poder desarrollar su facultad inteligente. Y la tercera emanación, después del sentido del yo, de la ahamkara, es la mente. ¿Vale? O sea que nosotros lo que llamamos alma es inteligencia, que ahí entra la memoria, porque es pasado, es sentido del yo y es mente. Esas tres cosas. Pero esas tres cosas están en samsara. La conciencia original está más allá, las trasciende. ¿Vale? Por eso el budismo es una enseñanza para navegar en ese océano mental hecho de inteligencia, sentido del yo y mente, ¿vale? Y para participar de esa conciencia original, ¿vale? Aunque ellos no lo dirían así. ¿Vale? Vale, esto es samsara, ¿vale? Para los que no lo habéis visto, es una tanka tibetana. Fijaros que arriba hay un monstruo que está sujetando la rueda, que la muerde y la sujeta con sus 4 patas, ¿vale? Escala, es el tiempo que todo lo devora, ¿vale? Y luego están los diferentes ámbitos de existencia, que son básicamente los dioses, los seres humanos, los animales, los pretas, que son los fantasmas hambrientos, y los seres infernales, los naraka, ¿vale? En el hinduismo, tanto en el hinduismo como en el budismo, hay infiernos, pero no son infiernos definitivos. Esto es una idea muy importante. Siempre hay camino, ¿vale? Es decir, hay purgatorios donde la gente que le gusta la violencia, la gente que le gusta matar, tiene que estar ahí un tiempo cociéndose para luego volver a entrar en el juego, ¿vale? Es una especie de te aparto un tiempo, pero siempre hay oportunidad. De hecho, hubo un debate muy interesante entre los budistas sobre los ichantikas, que eran gente tan tozuda y tan violenta, si esos tenían remedio, si podían alguna vez llegar al despertar. Y porque había gente que decía, no, es que este es imposible. Y Buda dijo, no, sí, todos pueden llegar, ¿vale? De hecho, hay una historia muy bonita que yo cuento en la leyenda de Buda sobre un ladrón, un bandido que domina un bosque, nadie se atreve a entrar en el bosque y al final entra el Buda solo en el bosque. Y entonces el bandido es muy temido y entonces entran ahí caravanas enteras de 100 personas con soldados para protegerse de este bandido. Y entonces ve a entrar un tipo solo y dice, bueno, que este sinvergüenza que entra aquí en mi bosque solo. Y entonces va hacia él, corriendo con su arco, y el Buda va andando delante y entonces le dice, detente. Y entonces el Buda, sin darse la vuelta, le dice, detente tú, yo ya me detuve hace mucho tiempo. Y entonces, conforme más corre el bandido y el Buda va andando, más se alejan, ¿vale? Y entonces el bandido no da crédito, va corriendo, el otro ve que va andando y conforme más corre, el Buda más se aleja. Y entonces esa experiencia hace que se convierta y entonces le ocurren toda una serie de calamidades. Tal, el Buda se le cae una teja, le abre la cabeza,
le pasa y le dice, bueno, tú estás purgando tu karma ahora, alégrate porque es mejor purgarlo aquí que allá, ¿no? Pero todo se purga, ¿no? Todo se purga. Hay una frase, me viene ahora una frase de Borges que me gusta citar al principio de uno de sus cuentos, que se llama Deutsches Requiem, que dice, que también es muy budista, dice, así toda negligencia es deliberada, todo casual encuentro una cita, toda muerte un suicidio, toda humillación una penitencia. Toda humillación una penitencia. No hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas. Esta teleología individual nos revela un orden secreto y prodigiosamente nos confunde con la divinidad. ¿Vale? Esta cita, insisto, que es un cuento que Borges dedica a un nazi que está en una celda, es una síntesis de todas estas doctrinas, de todas estas ideas. ¿Vale? Bueno, entonces estamos en samsara y esa rueda es movida por un combustible, ¿vale? Y ese combustible está ahí en el centro de la rueda, la serpiente, el gallo y el cerdo. La codicia, el odio y la estupidez. El gallo es la codicia, la serpiente es el odio y el cerdo es la estupidez. ¿Vale? Y alrededor están, ahora lo vamos a ver, porque esta es la idea fundamental de la, veis los ámbitos, entonces en función del karma de cada cual pues se va renaciendo. Hay un momento decisivo que es el instante de la muerte, para que los budistas le prestan mucha importancia, muchas tradiciones lo hacen, ¿no? Porque ahí, esto también en las tradiciones chamánicas está muy vivo, porque el brujo, esto está en Castaneda, ¿no? El brujo puede escaparse, es decir, hay trampas en ese salto, ¿vale? Luego al final todo acaba equilibrándose, pero hay listos, siempre hay listos, ¿no? Que pueden evitar el destino que les tocaba. Los listos siempre están, fuera parte del mundo, ¿vale? Siempre hay listos y siempre hay gracia. Siempre hay gente que tiene gracia, que le cae algo del cielo, ¿no? Yo el otro día discutí con unos amigos que estaban son muy darwinistas. El darwinismo es muy afín a esta sociedad competitiva, ¿no? Porque sobreviven los fuertes, tal, ¿no? Pero yo digo, siempre hay gracia, es decir, esos esclavos que meten en el carguero, que se los llevan de esclavos de África, América, que mueren aplastados, tal, pues hay uno. Yo que he estado un tiempo navegando, que se mete entre dos cuadernas, porque le han empujado y porque han entrado en ese orden, ¡pum!, y todos mueren aplastados y ese se salva. Esa es la gracia. Y ese podía ser débil, no era el más fuerte. La gracia siempre está en juego, ¿vale? Esto es muy importante. Sobre todo cuando os vengan con rollos deterministas y rollo darwinista del más fuerte, no. Siempre está la suerte, siempre está ahí, ¿vale? ¿Voy bien o voy mal? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son menos cuarto, vale. Voy a acabar. Bueno, quiero enseñaros esto y otra cosa. Esto es el mapa del cosmos budista, ¿vale? Que tiene que ver con lo que hemos hablado. Hay tres grandes ámbitos. De abajo, que es donde estamos nosotros, es el ámbito de Kamadhatu, ¿vale? Es el ámbito sensual, es donde estamos. Los tres ámbitos están aquí ahora presentes, pero ahora estamos en este. Luego hay un ámbito de materia sutil, que es Rupadhatu, ¿vale? Que es lo que los sufíes llaman el barzakh, ¿vale? Que es el mundo imaginal, que es el mundo del alma, es el mundo de los sueños, el mundo de lo que imaginamos. Fijaros que todo deseo está condicionado por la imaginación. Aristóteles decía, no se puede pensar sin imágenes, ¿vale? ¿Sabéis estos tebeos de Carpanta, que le gustaba tanto comer? Imagina un filete y se pone en marcha, ¿vale? La imaginación siempre es clave, ¿vale? Ese mundo de materia sutil es un mundo, Corbin diría, donde los espíritus se materializan y la materia se espiritualiza. Es un mundo de encuentro entre lo material, que es Kamadhatu, y lo inmaterial, que es Arupyadhatu, que es el mundo de los significados, que es un mundo inmaterial, ¿vale? Entonces, fijaros, a la derecha están los ciclos cósmicos. ¿Y cómo se renueva el universo? El universo se renueva. Bueno, hay un aspecto muy importante y es que cada uno de estos mundos corresponde con estados de meditación. Ahora, si estamos en un estado normal, estamos en Kamadhatu, ¿vale? Pero si alcanzamos el primer dhyana meditando, ya pasamos al mundo de la materia sutil. Y si llegamos al cuarto dhyana, llegamos al mundo inmaterial, ¿vale? Entonces podemos estar en esos ámbitos en vida, desde Kamadhatu, o podemos estar en esos ámbitos durante un tiempo, en función de nuestra evolución como seres, ¿vale? En ese caso seríamos seres inmateriales, ¿vale? Lo interesante es que el universo se renueva
a través del fuego, el agua y el viento. Y el más poderoso, el que reduce más el universo, el que más quema, es el viento. ¿Vale? Bueno, esto no voy a hablar, pero es muy interesante, este libro es muy interesante. Hipólito de Sidere fue el primer europeo que entendió el budismo, realmente, ¿no? Que era un jesuita. ¿Vale? Pero eso no nos da tiempo a hablar. Hizo esta ruta por el Tíbet y lo que os quería contar es, bueno, no sé si lo voy a dejar, es Pratitya Samutpada, ¿vale? Esta es la idea del vacío de Nagarjuna. Nagarjuna dice, el vacío es Pratitya Samutpada. Pratitya Samutpada es lo que podríamos llamar condicionalidad de las cosas, ¿vale? Voy a pasar muy rápido sobre esto. Venimos al mundo, fijaros, empezamos en uno, ¿vale? Venimos al mundo con ignorancia, ¿vale? La raíz de todo es la ignorancia, esto es muy socrático, samskaras, las inclinaciones y conciencia, ¿vale? Es decir, el feto, el bebé, viene al mundo con cierta ignorancia, con ciertas inclinaciones mentales heredadas. Esto es muy importante entenderlo, es decir, esta gente dice, no, todos lo hacemos iguales. No, no, no. Cualquiera que haya tenido bebés lo sabe, no. Cada bebé es un mundo y es un conjunto de inclinaciones. Y hay un bebé que le pones un balón y se tira como un loco por el balón, y hay un bebé que le pones un balón y echa a correr hacia otro lado, ¿vale? Es decir, venimos al mundo con inclinaciones, venimos con conciencia y venimos con una dosis de ignorancia, ¿vale? Nacemos y esos tres elementos nos crean un nama-rupa, que es nuestra condición psicofísica. ¿Vale? Aquí no distinguen entre mente y cuerpo, es todo uno, ¿vale? Esa condición psicofísica crea una sensibilidad, los 6 sentidos. Son los 5 nuestros más la mente. Esa sensibilidad crea contacto. Fijaros, empezamos a nacer y es percepción, contacto es percepción, feeling, vedana, ya es sensación, y craving, tanha, en pali, que es sed, ya queremos. Quiero esto. Vi esto, lo quiero. ¿Vale? Sed, apego, upadana y existencia, nacimiento, muerte y vuelta a empezar. ¿Vale? Pero fijaros que el núcleo es percepción y la percepción suscita el deseo y el deseo suscita el deseo de existencia. Cuando la gente se agarra a la vida, que no se quiere morir, es algo muy natural, pues esto, digamos, ese apego hace que ellos volverán a nacer. Habría que decirles, tú déjate ir, que esto no acaba. ¿Vale? Esto no va a acabar aquí. Esa, que Nagarjuna dice, el vacío, o sea, el ideal del bodhisattva es discernimiento y empatía o identificación afectiva, las dos alas del bodhisattva. El santo budista tiene que discernir y tiene que ser empático, pero para discernir necesita comprender la naturaleza del vacío. Y la naturaleza del vacío no es la nada, es la condicionalidad de todas las cosas. ¿Vale? Y con esto voy a cerrar. Condicionalidad, contingencia. Todos dependemos de algo más. Nosotros dependemos del alimento, del afecto, de las palabras, del agua, del aire que respiramos. Contingencia. Esto hace que este es el gran paso que hace Nagarjuna, que a mí me parece fabuloso. Porque él dice, digamos, su movimiento dialéctico es contingencia, ironía, solidaridad. ¿Vale? Hay un libro maravilloso de Richard Rorty que se llama así, Contingencia, ironía y solidaridad. Vale, todos somos contingentes, pero la idea misma de que somos contingentes es a su vez contingente, con lo cual no te aferres mucho a esa idea. ¿Vale? Decía lo que decía Heidegger de la técnica, ¿vale? Está muy bien que progresemos, pero no te aferres a ese progreso. No te aferres a esa idea, ¿vale? Es la fase de la ironía. Vale, todo es contingente, pero bueno, no te vengas muy arriba con que todo es contingente. Y el siguiente paso es, puesto que dependemos unos de otros, pues ayudémonos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la brillante exposición. ¿Queda tiempo para algunas preguntas? Breves, sí. Para que haya más posibilidades de participar. Hola, buenas. Muchas gracias por la conferencia. Sí. Desde que muere el Buda hasta que quedan por escritas sus enseñanzas, ¿cuánto tiempo pasa? Y la que de verdad me interesa es en relación a la rueda del samsara, siendo que no tiene fin, sin embargo Buda
el alma no existía y, corrígeme si me equivoco, si no existe el alma, ¿por qué es tan inevitable la reencarnación? Repito, el Buda dice, si siento que no hay alma, a través de esa meditación se extinguiría el ciclo del samsara. Y sin embargo, en el budismo la reencarnación es casi inevitable. Claro. Vamos a ver, la primera pregunta no es importante. ¿Por qué? Porque no sabemos muy bien qué dijo el Buda o quién era. Lo importante es lo que queda, el pozo que deja y las doctrinas, los sutras. Hay grandes canastas de sutras, está el Sutra Pitaka, está el Vinaya Pitaka, está el Abhidharma Pitaka, es decir, hay un conjunto de textos que es lo que nosotros tenemos que manejar, ¿vale? Entonces, para mí no es importante, para el que quiere defender que yo tengo el mensaje original de Buda, etcétera, para él sí. Dice, mira, tengo mi carné, aquí está, mi bula papal, ¿no? Pero eso no es importante, lo importante es respecto al Atman. El Atman no es el alma. El alma es Villa, ¿vale? El Atman en las Upanishads es esa realidad, es el Purusha. De hecho, tú puedes leer las Upanishads, sobre todo la Maitri Upanishad, la última, que es la más interesante, la Upanishad de la amistad, tú puedes leerla, de hecho utilizan la palabra Purusha, ¿vale? El Atman es esa conciencia original, de la que nosotros podemos participar. De hecho, yo conozco gente que ha tocado el Atman, yo no lo he tocado. Pero hay gente que lo ha tocado, yo he conocido a un par de personas que lo han... Ellos me lo han contado y yo me lo creo, las conozco a fondo, ¿no? Es decir, que han tenido ese contacto que siempre es muy fugaz, porque además cuando dices, "Ay, estoy aquí con él", ¡pum!, se esfuma. Es muy esquivo, ¿vale? Entonces, el budismo fundamentalmente es una herejía del hinduismo, en el sentido, no es herejía porque ahí no se perseguía a nadie, ¿vale? Ahí todo el mundo podía pensar lo que quisiera. De hecho, en la India, pues ocurre ahora sí, ¿no? Hay brahmanes que son materialistas, dialécticos, rigurosos, profesores de universidad, que hacen sus rituales, es decir, que ahí tú puedes ser un marxista y hacer tu puja, ¿no? Esto no es problema, ¿vale? De hecho, en Nepal hay templos que son budistas e hinduistas al mismo tiempo, el mismo templo, ¿no? Aquí está Buda y aquí está Vishnu, ¿no? Entonces, el budismo nace como un rechazo a la excesiva ritualización, es decir, el hinduismo se está haciendo manierista, tiene una tendencia al barroco y al ritual y al ceremonial y al poder del sacerdote. Y entonces el Buda dice, bueno, ya está bien de inciensos y de florecitas y de tal, vamos a hacer una búsqueda interna. Esto es lo más importante. Luego hay sutras donde el Buda dice, bueno, no es que no haya Atman, es que depende, es decir, se distancia un poco del Nairatmyavada, se dice en sánscrito, de ese discurso de no Atman. Hay sutras donde el propio Buda dice, bueno, no es que... Lo dije para que no os obsesionarais con eso, ¿no? Yo cuando estuve dando clases en Estados Unidos, a los americanos lo que más les interesa es el nirvana. Ellos quieren la solución total, rápida, barata si es posible. Y entonces yo les decía, no, el nirvana no es importante en el budismo. Esto lo aprendí de mi maestro. El nirvana no es importante, el nirvana queda ya muy lejos. Lo importante es ir acumulando buen karma, ir haciendo camino. Olvídate del nirvana. Pero ellos querían el nirvana ya. Give me the nirvana, motherfucker. Venían así, ¿no? ¿Vale? Y el nirvana no es, esto lo aprendí de mi maestra, no es importante el nirvana del budismo. Y quien diga que lo es no entiende el budismo. No sé si con contexto o no contesto. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Muchísimas gracias por tu presencia y tu presentación. Mi pregunta es, ¿en la rueda del samsara tiene algún sentido el tiempo? Como variable, como factor. Bueno, el samsara es tiempo y el tiempo todo lo devora. Fíjate que está sujeta, bueno, ya no lo tenemos, por Kala, por la rueda del tiempo está sujeta por el tiempo, ¿vale? Que todo lo consume, sí. Y precisamente el Purusha, ese observador, está fuera del tiempo, no cambia. Nosotros somos puro proceso, pero nuestra alma también, ¿vale? Nuestra alma no es espiritual, nuestra alma está aquí. De hecho, nuestra alma es la que crea los diferentes ámbitos de existencia y crea familias armoniosas o familias infernales, ¿vale? Nuestra mente es parte del alma. Como yo identifico el alma es inteligencia, que es memoria, sentido del yo y mente, ¿vale? ¿Y entonces por qué el tiempo sujeta la rueda del samsara? Porque la rueda del samsara es puro tiempo, claro, el dueño de samsara es el tiempo. Pero el tiempo no es la realidad, es parte de la realidad. Es lo que yo llamo la verdad de la máscara. Todo esto es un mundo de máscaras, es un mundo ilusorio, es parte de la realidad. Esto es muy importante.
Es decir, no es un idealismo. Eso es parte de la, pero no es toda la realidad. Porque no cuenta el Purusha. Una última pregunta, sí. Ahí al joven del Vamos. Buenos días, muchas gracias por su excelente y brillante exposición. La pregunta sería, ¿nos puede decir algo en relación al el momento en que el budismo deja de existir en la India o cuando ya, digamos, deja de existir Claro. ese momento de muerte del budismo Claro, en la India? bueno, el budismo desaparece de la India, esto se sabe muy bien, por dos razones. Una, porque el Mahayana se acerca tanto al Vedanta Advaita que es un poco absorbido. De hecho, los que estudiamos a Nagarjuna pensamos, pero esto es también el tema este de los carnets y las disciplinas científicas, pensamos que Shankara, que es el gran reformador del hinduismo, siglo VIII, ¿vale?, es un criptobudista. Esto se ha escrito y se ha publicado mucho, yo lo veo clarísimo. Yo leo a Shankara y digo, este ha leído los sutras budistas, ¿vale? Pero esto a un brahman no se lo puedes decir, pero ya entramos en el tema de las competencias y tal, que empieza el lío, ¿vale? No se puede decir porque dicen, no, Shankara es nuestra... No, es muy anterior, y además ellos dirán, no, es que esto todo viene de los Vedas, entonces, que es cierto, ¿vale? Entonces desaparece por un lado por esa absorción, ¿vale? Normalmente el pensamiento de la India no se enfrenta, sino que absorbe, y por otro lado por la llegada de los musulmanes, porque toda la ruta de la seda, ¿vale?, fijaros que estamos en el siglo XI, toda la cultura de la ruta de la seda, que es una civilización de la ruta de la seda muy interesante, toda la zona del sur del Karakorum, de Ladakh, toda esa zona que es tibetana. Yo estaba hace poco y es impresionante porque la cultura tibetana ahí está viva, está mucho más viva que en el Tíbet, y si alguno de vosotros quiere conocer la cultura tibetana, que no se vaya al Tíbet, porque están los militares chinos, digamos, vigilando, que se vaya a Ladakh, está igual de alto, hay igual de 8000, está el K2, y ahí la cultura tibetana está viva, están los monasterios, y puedes entrar, y yo estaba en Alchi, y yo utilizaba para 2 libros míos imágenes de Alchi. Entonces estuve hablando con un monje, y entonces el monje vio los libros, y me dice, vente conmigo, y me llevó a todos los monasterios, entramos en todos los... ¿vale? Entonces, toda esa cultura es arrasada con la llegada de los musulmanes, ¿vale? Entonces se refugian, se esconden, tal, luego vuelven a surgir, pero hay dos factores. Una es la llegada del Islam y otra es esa absorción del Vedanta Advaita, el budismo Mahayana. Muy bien, pues vamos a mantenernos en tiempos porque tenemos que comer, y a las 4 tenemos una excelente charla magistral de Pablo Dors, así que muchas gracias, Juan.